Yo les voy a hablar sobre los fenómenos perceptivos. El hablar del proceso perceptual nos hallamos ante un problema ajeno a la teoría de la percepción directa, de las teorías inferenciales y constructivas de la percepción, las cuales postulan una serie de procesos internos encargados de interpretar los datos sensoriales. A partir de una serie de procesos internos, los cuales son encargados de interpretar los datos sensoriales. La sensación, la percepción, atención, la memoria, aprendizaje, pensamiento, inteligencia, comunicación y lenguaje forman una serie de procesos mentales que el ser humano adquiere y que inicia con la percepción de estímulos físicos que se pueden transformar en algo consciente y transformable, para así tener la capacidad de entender y adquirir la habilidad que nos permitan almacenar, retener y recuperar información sobre los acontecimientos del pasado. ¿Qué son los fenómenos perceptivos? Son los procesos mentales que se apoyan de nuestros sentimientos para organizar las sensaciones del ser humano en patrones significativos que quedan en nuestra memoria para utilizarlos en momentos determinados. Puede decirse que resulta como un aprendizaje perceptual, ya que a través de esto somos capaces de detectar y diferenciar situaciones o eventos significativos. Entonces ahorita vamos a hablar sobre las sensaciones. Las sensaciones es una esencia, un proceso sensorial, se limita a la percepción de estímulos físicos aislados simples del ambiente, mientras que el proceso perceptivo es una interpretación significativa y organización de esta información que brinda el proceso sensorial. Cómo se utiliza en la percepción las sensaciones. Todo esto, aunque en esencia parece trivial, constituye el resultado de la acumulación de grandes volúmenes de información que se interrelaciona para llegar a una conclusión. Luego vamos a hablar sobre la percepción. La percepción, si bien ocurre al organismo y a cuestiones físicas, está directamente vinculado con el sistema psicológico de cada individuo, que hace que el resultado sea completamente diferente en otra persona, siempre partiendo de los datos otorgados por los 5 sentidos. Se dice que las personas perciben la información cuando ya ha hecho de un proceso de asimilación y comprensión de la misma, que es obviamente inmediato, pero que implica una elaboración propia de la misma. Para que un individuo pueda realizar el proceso de la percepción de manera adecuada, la mente recurre a elementos como la memoria, sede de gran parte de información, ya que procesa que hará la tarea comparativamente más fácil. ¿Cómo se utiliza en la percepción? Al ser humano utiliza la percepción en el proceso de aprendizaje. Los psicólogos de Gestalt dicen que en buena parte del aprendizaje humano es por insight. Esto significa que el paso de la ignorancia al conocimiento ocurre con rapidez de repente. La atención. Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención como un filtro de estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objeto, para que un procesamiento más profundo en la conciencia. Uno de los principales objetivos era ver si una persona era capaz de mantener la atención teniendo en el oído un auricular al estar entablando una conversación o escuchando a otra persona. Como ya se había dicho anteriormente, prestar atención no es un comportamiento único del ser humano. ¿Cómo se utiliza la atención en la percepción? La atención es la capacidad para captar estímulos. La percepción es un proceso mental que da significado involuntario o voluntario a los estímulos captados. Un accidente sucede en un segundo o fracción de segundo. De ahí que la atención sea un elemento importante para mejorar la percepción en educación. La atención puede hacer la diferencia entre aprender o no algún contenido.
La memoria. La memoria está relacionada con la totalidad de los procesos del pensamiento. No tenemos una memoria, sino muchas. ¿Cómo se utiliza en la percepción? Primero recibimos estímulos y organizamos estos mensajes. Acá dice que la memoria es el almacenamiento y la recuperación de información que distingue entre el proceso de almacenamiento, que es cuando se guarda la información, el proceso de la codificación, que es cuando se clasifica la información, y la recuperación, que es cuando se trae la información guardada hacia el presente. El aprendizaje. Se dice que el aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitando mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. La psicología conductista, por ejemplo, descubre que el aprendizaje, de acuerdo con los cambios que pueden observar en la conducta de un sujeto, este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es una excusa de la especie humana. Aunque el ser humano, el aprendizaje se constituyó como un factor que supera la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. El pensamiento. Se dice que el pensamiento es la capacidad mental para ordenar, dar sentimientos, interpretar la información disponible en el cerebro. Se caracteriza porque opera mediante conceptos, siempre responde a una motivación que pueda estar originada en el ambiente natural, social o cultural. De igual forma, tenemos los tipos de pensamientos, que son el deductivo, que ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y de ellas se obtiene una conclusión. El inductivo, de forma opuesta a lo antes definido, este proceso se basa en una idea particular para luego generalizarla. El analítico, parte de la realidad en porciones para poder evaluarla a través del mecanismo lógico. El creativo, la base del arte, ya que se basa en la libertad de modificar una idea, agregando o quitando elementos sin restricciones impuestas por el marco de lo posible. Sistemático, propone un sistema orgánico que interrelaciona los conceptos de manera compleja. El crítico, analiza a la vez que evalúa las ideas, intentando obtener respuestas convenientes relacionadas con la moral, ética, los gustos, las tendencias. Este es el tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra personalidad y a reforzar nuestras convicciones a través de la observación activa de la realidad. El interrogativo. A la hora de tratar de un tema en particular, este tipo de pensamiento nos permite cuestionar distintos aspectos de nuestro interés, articulando así el proceso de aprendizaje. La inteligencia. Por influencia de la lengua inglesa, inteligencia también se entiende como servicios de inteligencia, considerados como eufemismos de espionaje y servicio de espionaje. La inteligencia posibilita la sección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. En todos los casos, la inteligencia está relacionada a la habilidad de un individuo de captar datos, comprenderlos, procesarlos y emplearlos de manera acertada. ¿Cómo se utiliza la inteligencia en la percepción? La percepción es una función del cerebro, la cual permite interpretar las sensaciones de los estímulos captados del entorno a través del sistema de los sentidos. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una identidad a otra. Acá dice que la psicología de la comunicación es una conducta científica independiente que se encarga de estudiar y analizar el proceso de comunicación a partir de los mecanismos biopsicosociales, inconscientes y conscientes que lo conforman. ¿Cómo se utiliza la percepción la comunicación en la percepción?
Reconoce el impacto y las influencias de las percepciones cuando nos comunicamos. Va a permitir una mejor interpretación de los hechos. Son muchas las veces que el momento de emitir una opinión decimos, a mí me parece es de forma diferente, yo creo que no lo veo así. En este es el momento que las percepciones se tienen sobre una persona o tiñen la realidad y hacen que actuemos a base de sentimientos y formas racionales como memes, emociones, gestos, caras, estados, selfies, perfil, música, entre otros. El lenguaje es la capacidad de comprensión y comunicación con el resto de las personas. Viene determinada por el lenguaje. Sin embargo, existen otras formas de expresión como los gestos elaborados culturalmente que completan la comunicación oral. Las mismas palabras acompañadas de distintos gestos pueden significar cosas totalmente distintas. Siempre es interesante antes de determinar el significado de una palabra en concreto y llevar a cabo una pequeña investigación para encontrar el origen etimológico de la misma. No obstante, este a su vez procede del término latino lingua. ¿Cómo se utiliza el lenguaje en la percepción? La percepción del lenguaje se ocupa de los procesos de extracción de información de la señal acústica o alternativa gráfica. Las recomendaciones serían para lograr mejor la atención voluntaria en el ser humano debemos conocer los medios o formas en que se desarrolla, ya que desde la niñez adquirimos el lenguaje y nos vemos envueltos en exigencias escolares. Y aquí por último tenemos un refrán o un dicho que dice la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. Gracias.